Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Este es el planeta Tierra. De él hemos hablado en no pocas ocasiones en Mundo Desconocido. Un bonito lugar donde vivimos y donde el misterio aparece constantemente. En ocasiones el misterio aparece en lugares totalmente inesperados. Como por ejemplo apareció en Visoko. Visoko es una localidad poblada en la que muy cerca hay un pueblo cuyo nombre es Dvije. El pueblo de Dvije está situado concretamente en esta zona. Aquí lo veis, Dvije. Alrededor del pueblo de Dvije, una pequeña villa bosnia, pues en el año 2005, concretamente, el doctor Semir Osmanagic hizo unas declaraciones periodísticas sorprendentes. Afirmó que en aquella ubicación estaban las estructuras piramidales más grandes de la humanidad. La, digamos que, afirmación del doctor Osmanagic tuvo muchísimas repercusiones dentro de lo que pudiéramos denominar la arqueología oficial. Pero vamos a ver qué tipo de pirámides son las que se refiere el doctor Osmanagic. Si nos fijamos detenidamente, vemos que cerca de Dvije, concretamente entre Graz, Dvije y por supuesto Visoko, hay una extraña estructura aquí que nos recuerda mucho a una pirámide. Tanto nos recuerda que si hacemos una superposición, nos damos cuenta de que efectivamente parece que hay una pirámide realmente, tapada por los años. Años en los que desde luego habrá existido un montón de capas freáticas y por supuesto vegetación que se ha superpuesto a esta pirámide. Vamos a verlo de nuevo. Observar bien las caras de la pirámide y cómo incluso produce esa sombra que nos permite averiguar que hay una estructura semejante a esta. La otra pirámide a la que hace referencia, esta sería la llamada pirámide del Sol, es la pirámide de la Luna. La pirámide de la Luna se encuentra cerca, os la he marcado aquí. Vamos a deshabilitarla para que la veáis con más nitidez. Vamos a colocarla de esta manera y superponemos la pirámide de la Luna. Ahí está. Ambos conjuntos, si los observamos detenidamente, nos damos cuenta que están perfectamente orientados al norte. Pero hay más pirámides. El doctor Osmanagic asegura que llega a haber hasta 9 pirámides, aunque vamos a hablar de las 4 más importantes. Hemos hablado de la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y ahora vamos a mostraros la llamada pirámide del Dragón. La pirámide del Dragón se encuentra concretamente aquí, en este punto que os marco. Vamos a quitar la superposición y acercarnos para que veáis que efectivamente ese promontorio tiene un cierto aspecto piramidal. Vamos a colocar la superposición de la pirámide. Si observamos el conjunto monumental desde arriba e incluso hacemos una perspectiva de la parte inferior de la pirámide del Sol, vemos claramente que efectivamente sí tiene una notoria forma de pirámide, como podéis ver aquí. La pirámide del Sol sería inmensa. Su tamaño llegaría incluso a ser bastante mayor que la pirámide de Keops, mucho mayor. Aquí vemos este conjunto monumental. Y os voy a dar datos, aunque la superposición incluso puede ser más pequeña de lo que yo he hecho, y no os fijéis demasiado en mis proporciones, ya que más o menos los datos que he obtenido son a través del Google Earth. Suponemos que el doctor Osmanagic tendrá más datos y unas ubicaciones más correctas de estas 3 pirámides. No obstante, nos hemos ceñido a unos mapas de baja resolución que nos han permitido averiguar que más o menos están aquí. Hay otra pirámide, cuyo nombre es la pirámide del amor, o así es como la llaman, que está ubicada concretamente aquí. Si nos acercamos y vemos la perspectiva, podemos observar que efectivamente son como formas piramidales. Exactamente, son formas piramidales. Claro que a vista de pájaro podemos pensar que muchas formaciones la tienen o las tienen. En Güímar, por ejemplo, son evidentes, pero son construidas por el hombre. O por lo menos eso es lo que pensamos. Vamos a centrarnos en las pirámides bosnias.
Os voy a contar qué es lo que ocurrió con el señor Osmanagic. El doctor Osmanagic recibió la visita de Zayawaz, ni más ni menos que el ministro egipcio de antigüedades y director del Museo del Cairo. En Mundos Desconocidos hemos dicho muchas veces que Zayawaz ha eliminado totalmente cualquier vestigio que pueda haber en el Museo del Cairo que haga referencia a la existencia de posibles tecnologías ajenas al propio pueblo egipcio. Suponemos que intentando evitar que la sospecha de que las pirámides egipcias fuesen construidas por otros que no fueran los egipcios, algo que desde luego no querrían los propios egipcios por su propio nacionalismo o por su propio egocentrismo, la idea de que nosotros somos el pueblo que ha construido la construcción más alta, solo superada en 1889, me parece que fue esa fecha, por la Torre Eiffel. Pero vamos a centrarnos, como ya he dicho antes, en las pirámides bosnias. Las pirámides bosnias, cuando recibió el señor Osmanagic la visita de Zayawaz, él dijo que no había encontrado ningún misterio, pese a que le mostraron rocas que se habían descubierto y que parecía que formaban parte de estas estructuras. Zayawaz dijo que no podía ser, porque las rocas pesaban ni más ni menos que 40 toneladas y hubiera sido imposible, según el propio Zayawaz, haber podido ser movidas por el ser humano a esas ubicaciones. Esa es la conclusión a la que llegó Hawass. Posteriormente, Osmanagic recibió la visita de otro importante arqueólogo, el doctor Robert Schoch. El doctor Robert Schoch, un arqueólogo de notoriedad, porque estudió la Esfinge e hizo importantes trabajos sobre sus estructuras, el señor Robert Schoch llegó a la conclusión de que él no había notado ningún tipo de estructuras extrañas dentro de lo que era la zona que le habían mostrado donde estaban las pirámides egipcias, o que no había notado nada excesivamente extraño. Pero la cosa no acaba aquí, ya que Osmanagic también recibió las críticas del director del Consejo de Arqueología británico, el doctor Mike Hayward, y así como otro profesor alemán, el presidente del Instituto Arqueológico Alemán, Hermann Patzinger, quienes le acusaban de engañar al mundo. Pero, sinceramente, pensamos que es muy arriesgado asegurar que Osmanagic está engañando al mundo. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hay un dato que tenemos que considerar y es, por supuesto, la, alineación de estas pirámides. Observar lo siguiente. Vemos que todas las pirámides están perfectamente orientadas al norte, menos una, la llamada pirámide del amor. La pirámide del Sol, la Luna y la pirámide del Dragón tienen una perfecta orientación al norte, como se puede ver en la imagen. Pero la cosa no acaba aquí, porque Mundo Desconocido se ha dedicado a investigar y ha descubierto algunas cosas interesantes. La equidistancia entre las pirámides ya se conocía, fue descubierta por este doctor, por Osmanagic, por este investigador. Como veis, casi entre ellas forman un triángulo equilátero, habiendo una distancia aproximada de 2 kilómetros entre ellas. El doctor Osmanagic asegura que son 2 kilómetros exactos, con un error del 2%, del 3% aproximadamente. Pero Mundo Desconocido, utilizando el Google Earth, se ha dado cuenta de algo curioso. Vamos a mostraros concretamente de qué estamos hablando. Fijaos que entre este conjunto piramidal, que asegura Osmanagic que existe, aquí, en la zona donde se encuentra este pequeño río, un río que podéis ver, que sigue la línea del ratón, la línea que os estoy marcando ahora, hay una extraña forma, justo en el centro de las pirámides. Esa extraña forma nos recuerda, fijaos en ella, os la estoy marcando ahora, nos recuerda misteriosamente a un ojo que es atravesado por el río. Vamos a ponerlo para que lo veáis claramente. Ahí está. Es como que hubiera un ojo situado. ¿Puede ser casual? ¿Puede que ese pequeño promontorio
que aparece ahí obedezca a otro tipo de fines? ¿Lo ha creado alguien? ¿Había algún templo ahí? ¿Es una formación natural? Tal vez no. Vamos a ponerlo otra vez. Y todo esto nos resulta curioso, porque este tipo de construcciones o este tipo de ubicaciones geográficas ya parece ser que han sido mostradas en otras ocasiones, tanto en las propias pirámides de Egipto, que parece que muestran el cinturón de Orión, como en las pirámides bosnias que nos recuerdan al milenario ojo del destino. Y me gustaría que vierais esto. Vamos a ver. Observad esto. Me refiero al milenario ojo del destino. Parece que está perfectamente representado por las pirámides que el señor Osmanagic indica. Es curioso, o algo más que curioso. Tal vez en el promontorio que he estado indicando hay algo más de lo que nosotros podemos imaginar. Vamos a centrarnos en él. Como ya he dicho antes, sobre esa zona en la que indico un ojo, hay, como veis claramente, un promontorio, formado por una serie de árboles que han tapado ya la zona, y desde luego este serpenteante río que nace del río Bosnia y que pasa por Visoko. Visoko, que quiere decir el lugar alto, curiosamente. Pues como vemos, este serpenteante río que viene de lejos y que desde luego uno de sus afluentes es este pequeño río que pasa curiosamente por la ubicación que os hemos indicado y que nos recuerda notablemente a ese ojo del destino del que ya os he comentado. Pero la cosa no acaba aquí. La cosa es un poquito más compleja. La pirámide del amor estaría, o podríamos pensar que está desubicada. Pero fijaos en el siguiente dato. Si nosotros utilizamos este vértice inferior y trazamos un círculo desde su centro, vemos algo extraño. Observadlo. Vemos que ese círculo pasa exactamente por la cima de la pirámide del amor, exactamente por su punto más elevado, con una leve inclinación, tal vez con algún objetivo en concreto, no lo sabemos. Lo cierto es que ahí está. La ubicación es francamente sospechosa, los datos que nos refleja el terreno también lo son, y nos hace pensar que tal vez el doctor Osmanagic nos está contando algo más que esa superchería de la cual aseguraba Mike Hayward y el profesor Hermann Patzinger. Pensamos que algo hay, y desde luego este tipo de medidas y este tipo de datos nos hacen pensar que serpenteante esta construcción fabricada o construida, valga la redundancia, entre este serpenteante río, no es casual. Esto obedece a una construcción intencionada. Pero claro, he de reconocer que muchas personas que aseguran haber estado allí reconocen que efectivamente en esas ubicaciones parece que se está mostrando o se están mostrando construcciones artificiales, ya que se han encontrado innumerosos túneles que comunican todas las pirámides. Algo muy extraño, el misterio está ahí. Y recordad que nada es lo que parece, desde luego. Lo dicho, sin más, desde Mundo Desconocido, después de haberos mostrado este extraño misterio que son las pirámides de Bosnia y esa pequeña contribución que hemos hecho con el descubrimiento de ese ojo central que parece ser que nos muestra claramente que efectivamente hay una ubicación en la cual quizás existió algún templo, alguna zona en concreto, el ojo del destino. Un símbolo sagrado ancestralmente protector y conocido por el ser humano y que últimamente se ha vuelto en siniestro ademán contra nosotros, simbolizando el control que gobierna a los humanos. Muchos símbolos se volvieron del bien al mal, como por ejemplo la esvástica, girándola en siniestro ademán. Pues lo mismo ocurre con el ojo del destino. Un signo favorable que fue transformado por la hermandad hace tiempo milenario en siniestro ademán también para sus fines
indicando el absoluto control sobre el ser humano. Bien, pues nada más. Ha sido un placer hablar con vosotros y mostraros esta maravillosa ubicación a la cual incluso podéis asistir como invitados, ya que el doctor Osmanagic permite la asistencia de voluntarios para ayudar en las excavaciones y tal vez conocer de primera mano lo que allí está ocurriendo, que quizás sea la mejor forma de descubrir el secreto. Bien, insisto, lo dicho, desde mundodesconocido.es nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.